Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión tenemos a la doctora Carolina Ramírez Núñez, quien será nuestra ponente. Pero antes de que ella pase a exponer su tema, les daré una muy breve biografía académica de la doctora Ramírez. Ella es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene la maestría y el doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Es profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Sus líneas de investigación corresponden al tratamiento digital de imágenes multiespectrales y de modelos digitales de elevación, aplicaciones del sensor LIDAR y la fusión múltiple de datos geoespaciales. La doctora Ramírez imparte las asignaturas de Laboratorio de Geografía Aplicada 3 y Sistemas de Información Geográfica en la licenciatura en Geografía Aplicada de la ENCIT. Adelante, doctora Carolina Ramírez, con su seminario Uso de modelos digitales de elevación en el análisis espacial. Ejemplo de aplicaciones geomorfológicas, simulación de inundaciones, dispersión hídrica de contaminantes y reconstitución de ambientes. Gracias. Sí, muchas gracias, Blanca, por esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este tema tan interesante y que me ha tomado los últimos años de investigación y de trabajo. Y sí, en efecto, es muy importante hablar del uso de los modelos digitales de elevación en el contexto de la geografía aplicada y de las ciencias de la Tierra. ¿Por qué es importante utilizar esta información? Bueno, pues el medio físico cumple con tres funciones indispensables de las actividades humanas. El medio físico es fuente de recursos, es el soporte de estas actividades y también recibe los efluentes de todas las actividades. Una de las componentes del medio físico justamente es el relieve y por sí mismo es un elemento de investigación ya que nos está indicando cambios. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar este relieve? Pues a través de la información vectorial y raster. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues la información vectorial en el caso del relieve, algunos lo nombran de manera general o básica como topografía. El relieve se representa a partir de una nube de puntos. ¿Qué es una nube de puntos? La nube de puntos es un conjunto, como su nombre lo dice, de puntos que están representando en, como lo vemos aquí, en coordenadas X, Y, Z, los elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Y estos elementos pueden ser tanto urbanos, construcciones, como lo vemos aquí, o bien el relieve y algunos pues, puntos que representan la vegetación. Como vemos aquí, es información discreta, pero cuando queremos hacer un acercamiento o un tratamiento de esta información a un nivel de variables continuas, pues lo que hacemos es utilizar el modelo digital de superficie. Aquí estoy mostrando cómo cuando discretizamos esta información en forma de píxeles, tenemos una representación del medio físico, tanto de los elementos urbanos como del relieve y, como mencionaba, también algunos rasgos de vegetación que puede haber en este tipo de paisaje. Evidentemente que existen distintos sensores, técnicas y plataformas a través de los cuales podemos generar esta información. No vamos a entrar en el detalle de esos tratamientos, pero supongamos que tenemos una nube de puntos. Entonces, a partir del tratamiento que hacemos de esa información, del filtrado que hacemos de esa información, podemos obtener la representación de la superficie,
es decir, de todos los elementos que encontramos en este ejemplo, que corresponde al volcán Tres Cumbres, al este del poblado de Tres Marías. Vemos aquí los rangos y altitudinales en los cuales se encuentra esta escena, pero si nosotros hacemos un tratamiento selectivo de esta información vectorial, eh, y solamente utilizamos la respuesta que corresponde a la topografía, al terreno, pues entonces vamos a obtener un modelo digital de terreno. Como observamos aquí, los valores de altitud pues serán diferentes de lo que obtuvimos en el tratamiento anterior. Y si hacemos una diferencia de ambos modelos digitales, en este caso, ya que estamos en un ambiente dominante de vegetación de tipo de bosque, bueno, pues obtendremos el modelo digital de altura del dosel. Si bien en esta zona no tenemos, por supuesto, árboles con esta altura, pues seguramente alguno de estos puntos que no filtramos completamente corresponde a alguna antena que se encuentra en la cumbre de este volcán, o bien a algún puesto de vigilancia, de policía, del ejército, guardabosques, y entonces es por eso que estamos obteniendo estos valores. Pero bueno, de manera sencilla, ¿qué es un modelo digital de elevación? Pues bien, es una representación bidimensional de un espacio tridimensional y de manera general se expresa con esta función, que el valor altitudinal estará en relación con sus coordenadas XY. Aquí tenemos un ejemplo, es el modelo digital de la isla Roqueta que está enfrente de Acapulco. Si nosotros tomamos una pequeña sección de este modelo digital de elevación y hacemos un acercamiento con una representación tridimensional a través de un bloque, pues obviamente encontraremos esta distribución en las coordenadas X y en la coordenada y a cada centro de estos píxeles estará asignado el valor altitudinal. Es una representación o un modelo muy simple porque para generar un modelo digital de elevación pues se necesitan otros tratamientos más complejos, como lo puede ser el análisis focal, pero este análisis focal no solamente se utiliza para la generación del modelo digital de elevación, sino también para hacer cálculos, para extraer información a través de lo que llamamos una ventana móvil. ¿Cómo definimos una ventana móvil? Bueno, pues la ventana móvil se define a través de un rango. Supongamos que vamos a utilizar, como lo muestra en este ejemplo, una ventana móvil de tamaño 3x3, ¿sí? 3 píxeles por 3 píxeles. Entonces, para definir este tamaño, será el rango por 2 más 1, es decir, que el rango aquí será 1 por 2 más 1 igual a 3. Entonces, nuestra ventana móvil tendrá el tamaño 3x3. Entonces, estamos trabajando en una imagen y necesitamos obtener, vamos a calcular un parámetro dado y necesitamos utilizar esta ventana móvil. Entonces, el análisis focal lo que hace es considerar los píxeles vecinos para poder asignar en función del cálculo que se está haciendo un nuevo valor al píxel central. Desplazamos esta ventana y nuevamente se asignará un nuevo valor al siguiente píxel. Nuevamente se desplaza esta ventana y el siguiente píxel tendrá un nuevo valor. Imaginemos ahora, este es el ejemplo para una imagen, pero supongamos que vamos a calcular la rugosidad de un modelo digital de elevación. ¿Cómo se calcula la rugosidad? La rugosidad es simplemente la variación que puede tener el relieve con respecto a un plano de referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos un cálculo que nos dice que para obtener la rugosidad vamos a identificar el píxel central. Lo tenemos aquí. Después nos dice este cálculo que debemos de identificar el píxel de mayor altitud. Una vez que tenemos ambos píxeles ubicados, hacemos la diferencia, generamos el plano, el cual resultará en la dirección dada de estas diferencias,
Nuevamente, hacemos la resta, como mencionaba en la definición de la rugosidad, y obtendremos una imagen con nuevos valores. Otro ejemplo, tenemos una ubicación distinta de este punto de mayor altitud, generamos la diferencia y como ustedes observan aquí, tenemos nuevamente otro plano de referencia que al hacer la diferencia del modelo digital de elevación, en este caso de una ventana 3x3, con este otro, con el plano de referencia, pues obtendremos nuevos valores para esta imagen o un nuevo modelo en función del cálculo que hayamos definido. Voy a utilizar el ejemplo del cauce de un río. Supongamos que tenemos en nuestro modelo aquí un río que se desplaza en esta dirección y nuevamente ubicamos, en este caso, claro, utilizando una ventana de tamaño 5x5, el píxel central y el píxel de mayor altitud. Generamos el plano de referencia, hacemos la diferencia y ubicaremos evidentemente zonas con diferencias positivas y zonas con diferencias negativas y otras donde no habrá ninguna diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Bueno, en un análisis simple podríamos decir que río arriba, la zona río arriba es esta, la que está en color anaranjado, y la zona río abajo, pues es esta. Si nosotros ampliáramos la aplicación de este cálculo en un modelo digital de elevación y tal vez estamos buscando tipos de roca o fallas o fracturas, pues entonces aquí nosotros encontraríamos un elemento interesante, importante a definir. En términos de segmentación, por ejemplo, podríamos decir que tal vez por aquí pasa una falla o es otro tipo de roca, ¿sí? Hay distintos niveles de análisis, evidentemente en función de la problemática. Ahora, ¿y qué información podemos extraer de un modelo digital de elevación? Bueno, básicamente tenemos atributos primarios, como lo que acabo de mencionar, la rugosidad, elevación, pendientes, sombras, iluminación, concavidad, etcétera. Pero estos atributos se pueden combinar con otras fuentes de información y cuando combinamos con otra fuente de información, como puede ser la humedad del suelo, datos climatológicos, etcétera, bueno, pues entonces estaremos generando atributos secundarios. Quiero pasar algunos ejemplos. Como mencionaba al inicio, es importante estudiar el relieve porque pues, es fuente de recursos, es soporte de las actividades humanas y también recibe pues, todos los efluentes de estas actividades. Y en el primer caso, cuando hablamos de una fuente de recursos, es importante caracterizar estos recursos y evidentemente el relieve tiene una función primordial. Por ejemplo, en el caso de, supongamos que queremos generar un mapa geomorfológico. Bueno, pues vamos a utilizar atributos primarios, como lo que acabo de mencionar, y en este caso nosotros utilizamos la pendiente, la convexidad y la rugosidad. Se pueden utilizar otros atributos, por supuesto, pero en este caso estamos trabajando en la cuenca del río Piricua. Esta cuenca es una cuenca clásica del eje neovolcánico de toda esta provincia fisiográfica. Como observamos aquí, pues hay un conjunto de volcanes en escudo, flujos de lava, y en este caso esta zona se encuentra en transición hacia otra zona fisiográfica muy importante en México de tipo sedimentario. ¿Y qué hacemos en esta cuenca? Bueno, pues describimos perfiles en campo porque pues, los suelos también evidentemente son otra componente importante del medio físico y son resultado de distintos factores como lo es el relieve, el clima, los organismos, vegetación, el tipo de roca. ¿Y qué hacen los estudiantes en su trabajo de campo? Bueno, pues van a cada una de estas unidades geomorfológicas, elevaciones, la planicie, los piedemonte, algunos lomeríos, aquí producto de avalanchas detríticas. Y bueno, es importante tener en un primer
trabajo, aproximación, un mapa geomorfológico, ya sea producto de la fotointerpretación o bien de un tratamiento como estos, de utilizar un modelo digital de elevación. Entonces, utilizamos el primer atributo primario, que es la pendiente. Generamos segmentos de esta información porque evidentemente necesitamos sintetizar esta información que va de una pendiente de 0 hasta 70 grados, pues necesitamos pasar a algunos rangos. Y bueno, esto se puede hacer de forma automatizada o bien si está el experto, pues por supuesto que podemos utilizar también ese tipo de criterio. Entonces vamos desde las planicies, pasando por los piedemontes, los lomeríos, las elevaciones, y en un segundo criterio utilizamos la convexidad. En este caso, la convexidad nos está hablando también de la forma de la ladera y nosotros hacemos un estiramiento selectivo para enfatizar justamente estas formas y después segmentamos nuevamente de manera automatizada o considerando los criterios del experto. Y como vemos aquí, esta imagen resultante pues tiene una expresión en un histograma y generamos los segmentos. Entonces, las zonas que ustedes ven aquí en blanco serán las que corresponden a las zonas cóncavas, que básicamente corresponde a la red de drenaje, y las zonas que se encuentran en los valores más bajos, oscuros, casi negro, pues corresponderán a los parteaguas. Entonces nosotros pasamos en un histograma desde las zonas convexas, pasando por las zonas planas, hacia las zonas cóncavas, y evidentemente las transiciones de tono de gris corresponderán a las laderas o las zonas de transición entre estas formas principales. Otro criterio que utilizamos es la rugosidad. Y como les mencionaba, al inicio puse el ejemplo de un cálculo de rugosidad, pero en este caso podemos utilizar la relación que existe entre una medida bidimensional y tridimensional. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues podemos asociar la medida de la rugosidad con el tipo de roca. Nuevamente puede haber un criterio de segmentación automatizado o bien el criterio del experto. En este caso utilizamos un criterio automatizado que es la equipoblación, de manera que, como ustedes observan en este cálculo, pues nos acercamos a la definición de las rocas volcánicas, riolíticas, dacíticas y los depósitos cuaternarios. En el siguiente cálculo, que es la dimensión fractal local tridimensional, que básicamente nos dice qué tanto el espacio, qué tanto un elemento está llenando el espacio, pues obtenemos también valores en este caso que van de 2 a 3 y volvemos a segmentar y vemos que en este caso esta medida pues define mayores detalles o zonas dentro del modelo digital de elevación. Asociamos también al tipo de roca. Y bueno, aquí tenemos una disyuntiva. ¿Cuál es el mejor descriptor de las rocas en esta cuenca? Puede ser la dimensión, la relación 2D-3D o la dimensión fractal. Si observamos aquí, vemos que tenemos información más detallada de algunos, de otro tipo de paisaje, de otro tipo, en este caso les había comentado que eran lomeríos, y pues sí, en efecto, son lomeríos producto de avalanchas, de detritos, y evidentemente que podríamos pasar a otro segmento de este descriptor para caracterizar el tipo de roca que existe en esta zona. Bueno, el mapa geomorfológico resulta del álgebra de mapas y hacemos el cruce de la información, la pendiente, forma de la ladera y la rugosidad, y podemos generar el mapa utilizando dos criterios solamente, pendiente y forma de ladera, o también la rugosidad. Y bueno, aquí tenemos una disyuntiva de investigación, es ¿qué vamos a utilizar?
el primer descriptor o el segundo descriptor. Esto evidentemente pues va a estar en relación con el objetivo de investigación. En este caso se aplica a la caracterización de suelos y bueno, en función también del nivel de información que tenemos con el modelo digital de elevaciones, que tendremos que tomar una decisión de utilizar un descriptor u otro. Los resultados corresponden a formas del relieve de primer orden, planicie, terraza, piedemonte; segundo orden, que está describiendo lo que les había comentado, concavidad, convexidad, la forma de la ladera; y posteriormente un criterio de rugosidad. La aplicación que seguimos desarrollando es el uso de estos pues descriptores morfométricos, que aunque a veces son un poco despreciados, son bastante potentes, porque por ejemplo aquí, al hacer la clasificación de la información, al utilizar simplemente las variaciones que puede haber en estos atributos, y obviamente utilizando la base de datos de suelos, en este caso, por ejemplo, de los vertisoles, y ver cuáles son las variaciones en las cuales se puede encontrar estas descripciones que hicieron los estudiantes en campo, pues podemos empezar a definir áreas de probabilidad de ocurrencia de un tipo de suelo. Entonces, en este caso, considerando estos parámetros morfométricos, pues entonces definimos en dónde en nuestra cuenca de estudio podría existir un tipo de suelo vertisol. Como les mencionaba, las aplicaciones son básicamente, en nuestro caso, a la cartografía digital de suelos. Sin embargo, este mapa por sí mismo, el mapa geomorfológico, se debería de considerar un mapa base dentro de los ordenamientos territoriales, en el diagnóstico del medio físico, para generar tipologías o regionalizaciones. El segundo ejemplo tiene que ver con la dispersión hídrica de contaminantes. Les había comentado al inicio que el medio físico pues también recibe los productos de todas estas actividades humanas y también es fuente de recursos. En este caso tenemos el ejemplo, quiero mostrarles el ejemplo del distrito minero de Molango, el cual es el distrito más grande en América del Norte. Y bueno, pues el manganeso es un nutriente fundamental para todos los seres vivos, y en este caso en el distrito minero se utiliza para la fabricación, se produce la materia prima, porque pues también se utiliza después para fabricar baterías, fertilizantes, alimento para ganado, etcétera. Y bueno, evidentemente que esta actividad en el espacio produce, como les mencionaba, emisiones atmosféricas, que ha sido estudiado, produce escorrentías hacia los cuerpos de agua, en este caso los ríos principalmente, y por supuesto que el hecho de ver todos estos jales en el paisaje pues es impactante o preocupante también para la población. Y en este distrito justamente la población ha estado muy preocupada por la presencia de esta actividad, y asocian evidentemente problemas de salud con la actividad minera. Y en este caso a nosotros nos correspondió evaluar a través de modelos de dispersión hídrica el grado de impacto que puede tener la actividad minera. Entonces, pues como ustedes observan aquí, el distrito minero abarca estos 5 municipios. Evidentemente, el límite físico de las zonas afectadas no corresponde con el administrativo, y entonces en una primera aplicación del modelo digital de elevación es justamente eso, delimitar de manera objetiva el límite de esta cuenca. Eso lo hacemos a través del modelo digital de elevación, como les mostré, simplemente con un parámetro de convexidad. Y en este caso, para delimitar el parteaguas, se define ese límite. Y tenemos aquí las fuentes de contaminación. En F1 tenemos en esta zona una planta nodulizadora. En F2 tenemos
una mina a cielo abierto, y en F3 y F4 corresponde a las descargas pues, de la actividad minera. El agua de todos los procesos pues, se descarga hacia la subcuenca que definimos aquí como A, y evidentemente la fuente 4 va hacia la subcuenca B. Y aquí tenemos los ríos. Y bueno, eh, ¿cuál era la pregunta o para qué nos sirvieron los modelos digitales de elevación? En primer lugar, al utilizar otros datos, en este caso solamente tenemos una estación climatológica en la zona de estudio con datos completos y que podíamos utilizarlos, generar volúmenes para ver más o menos la cantidad de agua que podía fluir por esta cuenca, pues la primera pregunta era esa: ¿cuál podría ser la extensión de este flujo? Y utilizando los datos, las superficies definidas y cuantificadas con el modelo digital de elevación y la cantidad de precipitación, bueno, pues se obtuvieron los volúmenes que nos podrían indicar hasta dónde llegan los depósitos de manganeso. Y evidentemente, bueno, pues los depósitos llegan, o el manganeso se detecta ya en muestreo en campo, también se detecta hasta esta planicie que se encuentra ya en el estado bueno, en el estado de Hidalgo y también en San Luis Potosí. Bueno, y también nos sirvió para ver cuál era la concentración de manganeso en el agua, y al parecer estas concentraciones son bajas, eh, pero bueno, más adelante vamos a ver que también hay, digamos, un efecto físico de la presencia de manganeso en la coloración del agua. Entonces, bueno, para eso nos sirvió en un primer punto. En un segundo punto nos sirvió para definir zonas que podrían ser sensibles de contaminación. Y esto básicamente se definió a partir de ese flujo máximo y evidentemente definiendo ángulos o pendientes hacia las cuales evidentemente la dispersión hídrica pues no va a ir en sentido contrario, ¿no? Sino va a ir río abajo. Y esto nos sirvió para definir cuáles pueden ser las zonas en el relieve, en el paisaje, que pueden ser afectadas en la dispersión de este contaminante. Vemos que durante la temporada de lluvias, la cuenca B es un importante pues, proveedor de manganeso hacia los cuerpos de agua, principalmente en esta subcuenca B, y posteriormente cuando se hace pues la búsqueda, ¿no? De dónde se está almacenando este manganeso vía escorrentía hídrica, pues encontramos que es en dos, si bien está en el agua, pero en una concentración baja, y se está almacenando en dos compartimentos importantes, que son eh, los sedimentos y los peces. Entonces, al hacer una interpolación tridimensional, es decir, utilizando el modelo digital de elevación, definiendo parámetros de ángulos, de diferencias de altitud y distancias, que evidentemente necesitamos considerar el límite físico de esta cuenca, bueno, pues encontramos que hay una concentración importante en el río Claro, en la cuenca B y evidentemente en la cuenca A, donde hay descargas importantes durante la temporada de lluvias. Encontramos concentraciones que van por arriba de los 8.000 miligramos por kilogramo, y esto, eh, bueno, son los sedimentos. Y después, cuando nosotros identificamos lo que pasa con los peces, nuevamente encontramos estas zonas importantes de concentración en los cauces del río, y particularmente en una zona de pozas, donde, como se observa aquí en el detalle de esta figura, pues se trata de un ambiente donde se acumulan estos sedimentos justamente. El agua disminuye la velocidad de la corriente, posiblemente es una zona más profunda. Entonces son ambientes propicios para que los peces pues estén tomando estos sedimentos. Debo recalcar que donde se muestreó o las
en el caso de los peces, fue en los músculos y en las vísceras, y en este caso el resultado más fuerte corresponde a las vísceras. Entonces, si bien en este caso los peces están jugando como un indicador importante de dónde se está yendo este manganeso, en términos de consumo de la población no es tan impactante, porque en este caso las personas pues no consumen demasiado o no consumen pescado la cantidad que los llevara a acumular manganeso. Y bueno, básicamente lo que nos sirve, en este caso el modelo digital de elevación, es identificar la distancia a la cual puede llegar un contaminante, en este caso 19 kilómetros río abajo de las fuentes que mostré. Y en el caso de los peces encontramos hasta 13 kilómetros la presencia o la dispersión del manganeso. Vemos que hay una relación importante entre estas formas del relieve, la sedimentación y obviamente la presencia de los peces. En el caso del manganeso, en el agua, como les comentaba, en México no hay un límite de referencia para decir la cantidad de manganeso adecuada que debe de tener el agua, pero nosotros utilizamos el límite de referencia, bueno, límites internacionales, en el cual, bueno, pues en ningún caso encontramos muestras que estuvieran por encima de este nivel. Y por último, bueno, pues el cambio sí, evidentemente es de tipo físico, sobre todo en el caso del color y la composición de los sedimentos que sí están siendo alterados. En el tercer ejemplo, bueno, pues esto es en relación con, como les mencionaba, el paisaje pues también es el soporte de todas estas actividades, pero no solo las presentes, sino también las de culturas anteriores. Y en este caso quiero mostrarles el ejemplo de la cultura olmeca. Es muy interesante porque la primera capital del de esta cultura de los olmecas se estableció en las llanuras costeras del estado de Veracruz. Ustedes observan aquí, se encuentra el río Coatzacoalcos, que es el segundo río más caudaloso del país, y vemos una red compleja de meandros, meandros abandonados, meandros forcados, y bueno, justamente los olmecas establecieron su primera capital en este lomerío. Los arqueólogos lo llaman una isla, la isla de San Lorenzo, y justamente al norte, en el periodo preclásico, se ha documentado la posibilidad de que esta superficie funcionara como un humedal. Evidentemente sí lo sigue siendo estacionalmente, pero un humedal continuo que proveyera recursos acuáticos para toda esta población. Actualmente, durante la temporada de lluvias, pues se forma este cuerpo de agua, y durante la temporada seca pues se utiliza para la agricultura. Y es justamente en esta planicie donde los arqueólogos, el grupo de la doctora Ann Cyphers, ha encontrado una serie de islotes que corresponden a construcciones artificiales en estos humedales. Y bueno, que han documentado que a través de todos los artefactos que han encontrado, que evidentemente se podía utilizar para explotar recursos acuáticos, para ahumarlos, porque evidentemente en las condiciones climáticas que ellos vivían y ante el riesgo constante de inundación y canícula, ellos tenían que generar estrategias de sobrevivencia, y una de ellas era la construcción de estos islotes, y por otra parte la preparación de estos alimentos para las temporadas críticas del año. Entonces,
Hay más de 100 islotes identificados en esta parte norte del lomerío o de la isla de San Lorenzo. Y bueno, pues se han identificado también estos, o se han distinguido estos islotes en función de sus características productivas. Entonces, aquí la pregunta de la investigación de todos los arqueólogos era si realmente esta zona pudo tener otras dimensiones, si pudo captar más agua y evidentemente mayores recursos que pudieran proveer a la población una fuente de proteínas, porque uno de las líneas de la investigación arqueológica en la cultura olmeca que ha dominado, pues es que los olmecas utilizaban todas estas amplias planicies bueno, llanuras, para producir una cantidad importante de maíz y que su dieta básicamente estaba en relación con esto. Y bueno, sin embargo, es posible que ante el ambiente que era distinto, pues ellos tuvieran que desarrollar otras estrategias de vida. Y la primera pregunta entonces era, ¿cómo podemos generar o conocer esta zona inundable? Entonces, nosotros a partir del modelo digital de elevación, en este caso les muestro la complejidad de este ambiente en términos de formas, ¿no? de topografía. Aquí vemos la isla de San Lorenzo. Esta es la planicie norte o la llanura norte que ellos estudian y donde se encuentran todos estos islotes. Ustedes ven la complejidad de la red fluvial. Evidentemente también hay líneas de investigación que nos dicen que ellos pudieron modificar algunos rasgos de esta red fluvial justamente para llevar más agua a todos estos humedales. Pero bueno, esa es otra historia, no vamos a entrar en ese detalle. Y esta es nuestra zona de estudio. Y bueno, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta? Primeramente, ubicamos el nivel base de erosión, que en este caso, a partir del modelo digital de elevación, pues corresponde al punto de menor altitud en esta planicie. Y utilizando un algoritmo de llenado, pues vamos generando un evento de inundación en el cual, una vez que alcanza las 2/3 partes de esta llanura y emerge una cantidad importante de estos islotes, pues entonces nosotros podemos decir, para no sobreestimar también, que hay un límite de este posible cuerpo de agua. Y una vez que tenemos este límite, lo que debemos hacer es generar la morfología de este cuerpo y en este caso los elementos que tenemos pues son las interpolaciones. Entonces, a través del uso de este perímetro del cuerpo que identificamos de manera automatizada, con este perímetro y el nivel base de erosión, al perímetro le asignamos un valor 0 y al nivel base de erosión, evidentemente que se queda con su valor altitudinal, se genera una interpolación. Esto quiere decir que generamos valores, en este caso de altitud, de esta zona en la que nos encontramos. Si hacemos un perfil de este tratamiento, pues encontraríamos el modelo digital que corresponde a la sedimentación de esta zona. Y este tratamiento puede funcionar sin considerar a los islotes o bien considerando la presencia de estos islotes utilizando una máscara en la cual se considera su presencia. Y bueno, pues el tercer paso corresponde evidentemente a ver la correlación que puede haber entre esta superficie anterior interpolada teórica y los datos que medimos en campo. Nosotros teníamos las descripciones en campo de estos islotes con con la altura visible, evidentemente sus coordenadas, sus ubicaciones, y se definió cuál era la profundidad del suelo estéril,
También, es decir, lo que no corresponde a todo este material que le llaman cultural o de la construcción del islote, y el espesor de los sedimentos que fue registrado en ese mismo islote, porque pues evidentemente varios de estos habían sido ya cubiertos por la sedimentación en la zona durante tanto tiempo. Al hacer una correlación entre la profundidad de los sedimentos que se midieron en campo versus la calculada en nuestro modelo, pues encontramos que sí hay una relación, pero necesitábamos generar, obviamente, eh, eh, el modelo digital que correspondía a ese posible cuerpo de agua. Y entonces, se necesitaba profundizar a partir del nivel de erosión la, eh, la presencia de ese cuerpo, y entonces utilizamos, como ustedes ven aquí, el espesor de los sedimentos observados en campo, y vemos que estos valores van bueno, desde 40 centímetros hasta 2 metros. Entonces, al hacer nuevamente estas interpolaciones con incrementos de 10 centímetros, vamos ubicando cuál puede ser el nivel más probable digamos, de profundidad, ¿no? de este cuerpo, y encontramos que va entre 1.5 y 1.65 metros de profundidad. Vemos que hay la mejor correlación, que si si vamos aumentando las profundidades de este cuerpo. Entonces, el modelo digital resultante lo restamos del original, y como observamos en este caso, este es el nivel actual medido, o para el año por lo menos 2009-2010, con los datos LIDAR. Y cuando profundizamos el cuerpo de agua, pues evidentemente hay este aumento seguramente en el volumen que pudo haber tenido este posible cuerpo de agua. Y bueno, ¿qué obtenemos? Las dimensiones de este cuerpo, evidentemente, que tiene 4 kilómetros cuadrados de superficie, que pudo haber tenido una profundidad máxima casi de 5 metros. Y este tratamiento, pues, es un elemento que ayuda al área de arqueología para sustentar que esta zona pudo captar más agua, que pudo haber recursos acuáticos en estos humedales que favorecieron a una dieta mucho más variada dentro de la sociedad olmeca, y que finalmente, ante el medio en el cual ellos se encontraban, ellos tuvieron que desarrollar estrategias para sobrevivir, como les mencionaba, las grandes inundaciones o el periodo de canícula, que seguramente eran muy difíciles de llevar para ellos. Y bueno, tengo que concluir diciendo que en efecto, pues el relieve, como lo mencionaba al inicio, es fuente de recursos, es el soporte de las actividades, también recibe estos efluentes, y cuando lo estudiamos por sí mismo, podemos generar distintos indicadores de cambio, tanto en el presente como lo vimos hacia el pasado. Y les he mostrado varias aplicaciones en las cuales vemos que, bueno, en el caso de la geografía aplicada o de las ciencias de la Tierra, que un modelo digital lo podemos utilizar no solamente para la presentación de la zona de estudio o como un bloque tridimensional, sino que a través de tratamientos específicos podemos enriquecer el análisis de distintas problemáticas. Les agradezco su atención. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carolina. Realmente sí nos acabas de mostrar una herramienta muy valiosa para el estudio de las ciencias de la Tierra y de la geografía aplicada, por supuesto. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Te las voy a hacer. Para modelos de dispersión hídrica, por ejemplo, ¿podría hacerse uso de análisis geoestadísticos multivariado para estimar
zonas de mayor infiltración de contaminantes en función del tipo de suelo también, o información de diferentes bandas espectrales de percepción remota. Sí, por supuesto. En este caso, nosotros solamente estábamos utilizando el modelo digital de elevación para identificar distancias hasta las cuales puede llegar un contaminante, pero por supuesto que se puede fusionar otro tipo de información como lo es las imágenes de satélite, claro. ¿Qué otro tipo de metodologías, además de ventanas móviles, pueden emplearse para obtener parámetros geomorfológicos? Se ha empleado análisis espectrales como transformada de Fourier 2D o transformada de ondículas, los wavelets. ¿Cómo me podrías repetir la pregunta? Dice, ¿qué tipo de metodologías, además de ventanas móviles, pueden emplearse para obtener parámetros geomorfológicos? Y pregunta si se ha empleado transformada de Fourier 2D o ondeletas. Sí, bueno, no he utilizado el análisis de Fourier y las ondeletas, pero claro que hay una variedad de metodologías. En este caso yo solamente estaba mostrando el análisis focal, que sirve para dos cosas. Uno, generar el modelo digital de elevación, o bien en el caso de los tratamientos de atributos primarios y secundarios, que es una forma rápida en términos de cómputo de obtener estos cálculos. Muy bien. Eh, para el estudio de suelos con el modelo digital de elevación, ¿es suficiente con incluir altitud, pendiente y rugosidad? No, por supuesto. Hay muchos más atributos que podemos utilizar. Eh, por ejemplo, se puede utilizar información correspondiente al tipo de vegetación, a la orientación de la ladera, incluso, por ejemplo, para detectar suelos con condiciones hidromórficas particulares, se podría generar, por ejemplo, simulaciones de inundación, y eso podría ser otro parámetro para identificar tipo de suelos. Hay muchos, en este caso solo es un ejemplo del uso de tres. Y por supuesto que lo más recomendable es ir distinguiendo cuáles son las variables importantes, ¿no? En el análisis, porque pues también no puedes tener un montón de variables si el modelo se te va complicando. Claro. ¿Se pronostica algo drástico para el humedal de San Lorenzo usando este modelo digital de elevación? Algo drástico, es decir, ¿Algún cambio drástico debido al cambio climático, cosas así? ¿Se ha empleado este modelo para hacer pronóstico de lo que va a pasar, por ejemplo, en el humedal de San Lorenzo? no, nosotros buscábamos dar sustento a bueno, en este caso no era el objetivo de investigación. Nosotros buscábamos dar sustento a la posible presencia de este cuerpo que los arqueólogos habían detectado a partir del estudio de fotografías aéreas, los rasgos mismos de la red de drenaje, y bueno, ellos tenían varios elementos para decir que, evidentemente los islotes, para decir que pudo haber existido este cuerpo de agua, pero bueno, por el momento nosotros no correspondía en ninguno de estos tipos de análisis. Pero se podría hacer un pronóstico. Bueno, sí, por ejemplo, hacer una simulación de sedimentación, por ejemplo, que también es un fenómeno importante en esa zona, la sedimentación, y bueno, ver, por supuesto. ¿El manejo del modelo digital de elevación permitiría ofrecer asesoría a órganos municipales o estatales? Sí, definitivamente debería ya de ser una fuente de información que se integre dentro de todos estos planes
de manejo, no solamente las imágenes de satélite que se utilizan frecuentemente, distintos tratamientos, pero el modelo digital de elevación por sí mismo, como se demostró, da información desde básica hasta muy avanzada, y por supuesto que debería de integrarse. Lo hemos estado viendo con todos los problemas de inundación, y de hecho deberíamos de buscar el monitoreo continuo de de todas estas variaciones altitudinales. Ya es necesario. Claro. Bueno, pues no hay más comentarios aquí del auditorio. No sé, José Luis, si tú quieras comentar algo. Sí, muchas gracias. Hola, Caro. Bueno, no, Hola. es un comentario general. El perfil, lo que nos ha mostrado Carolina es una parte de su trabajo. Y este asunto de los modelos de terreno, pues es un tema que le ha ocupado mucho, que lo ha trabajado en conjunto con algunos investigadores también del instituto, con el doctor Parrot. Y además de eso, pues tiene una producción en cuanto a programación, a programas, pues muy abundante, que incluso están patentados, ¿no? Yo creo que algún día nos tendrás que platicar de esas cosas y de muchas otras, pero yo destacaría el perfil que tiene Carolina como geógrafa inicialmente, y después maestra y doctora en ciencias de la Tierra, o sea que es como un perfil muy idóneo para la ENSIT, ¿no? Más allá de cualquiera de sus dos licenciaturas. Y también de las muchas otras cosas que pudieras hablar, son estas aplicaciones también en lo urbano, ¿no? Que han estado trabajando en el instituto, en los atlas también de riesgos, aplicando no solamente los modelos de terreno, las imágenes LIDAR, los sistemas de información geográfica y demás. Y yo creo que por eso tiene el perfil, un perfil tan adecuado para impartir lo que está impartiendo, desde sistemas de información geográfica y este laboratorio de geografía aplicada en donde se trata de conjuntar toda la técnica con la teoría de las asignaturas que se van llevando a lo largo de la carrera, ¿no? Pues nada más eso, la verdad es que sí es muy impresionante el trabajo que hace Carolina. Estamos muy complacidos con ello en la ENSIT de tener una profesora como ella en la escuela. Muchas gracias, Caro, por esto, y invitarla más adelante, Blanca, para que se conozca esta otra parte de las patentes que han elaborado con muchas aplicaciones, y el conocimiento de computación, el conocimiento pues matemático también, y el tratamiento de relieve, que es como su tema original, ¿no? El tema con el que empezó Caro, que es la geomorfología, que no la ha abandonado, sino que la sigue trabajando, y que pronto veremos alguna publicación al respecto de la geomorfología de México, ¿no? Pues claro que sí, ya estás comprometida a darnos ya más seminarios en un futuro. Bueno, pues no hay más comentarios, hay felicitaciones para Carolina, gracias por el seminario, y pues simplemente los invito a nuestro próximo seminario institucional del 8 de octubre para hablar sobre riesgo volcánico en Latinoamérica. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carolina, doctor Palacio, Mariana, y nos vemos en otro seminario más de la ENSIT. Hasta luego, buenas tardes. Muchas